Señora presidenta, señorías, hace más de un año que ningún parlamentario ha podido dirigir una interpelación al Gobierno. En fin, el tiempo pasa inexorablemente y esto afecta tanto al control parlamentario del Gobierno como también al control fiscal de los defraudadores. Y bueno, hoy traemos aquí una interpelación, en primer término, sobre la lucha contra el fraude. Y para luchar más eficazmente contra el fraude fiscal, en primer término, y como recogíamos en el acuerdo con el Partido Socialista y luego hemos recogido en el acuerdo con el Partido Popular, necesitamos más medios. Lo que hizo el Gobierno en la anterior legislatura fue que por cada 5 euros que se gastaba en Alemania en lucha contra el fraude, nosotros nos gastábamos 1, que al final de la legislatura hubiese 24.000 trabajadores en la agencia tributaria frente a 27.000 cuando se inició. Pero esto no basta, también hay que dejar trabajar a los inspectores y cuando tienen bolsas de fraude localizada, por ejemplo, que los defraudadores de la amnistía fiscal no han pagado lo que legalmente tenían que haber pagado y han pagado bastante menos, dejarles trabajar y no decirles en un informe de la Dirección General de Tributos, de la que luego hablaremos, que estas declaraciones no eran revisables. Pero por encima de todo, no podemos poner un inspector de Hacienda detrás de cada español y, por consiguiente, la medida antifraude más importante de todas es convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos. Y esto no se consigue ni con amnistías fiscales, ni con recortes indiscriminados, ni gastándose el dinero en duplicidades, en gastos burocráticos, suntuarios o en burbuja política. Cuando un país necesita más recaudación, necesita disminuir el déficit público y necesita disminuir el fraude, lo que no debe hacer son amnistías fiscales, porque eso es algo así como cuando una persona tiene hambre, dedicarse a tomar bicarbonato. Una amnistía fiscal… Una amnistía fiscal siempre es injusto. Y bien, estoy hablando aquí en primer lugar no del término oficial regularización, sino, como la conoce todo el mundo, amnistía fiscal. ¿Por qué? Porque lo que hubo en 2012 fue perdonar los impuestos a los defraudadores, casi todo lo que tenían que haber pagado. Debían haber pagado, según la norma, el Decreto Ley 12/2012, un 10% y, como veremos, acabaron pagando menos de un 3%. Y, evidentemente, esto en primer lugar, y esto hay que repetirlo, es injusto. Es decir, si la justicia, como decía ya se decía desde Platón, es la firme y decidida voluntad de dar a cada uno lo suyo, el subirle los impuestos, como hizo en el caso, por ejemplo, del IVA, del IRPF, bueno, en fin, hubo 30 y tantas subidas de impuestos, o según cómo se cuenten, incluso algunas más, a los que ya pagaban y a la vez perdonarle los impuestos a los defraudadores es cualquier cosa menos justicia, y así es imposible convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos. Al final acabamos teniendo más fraude que los países de nuestro entorno y con unos impuestos sobre el papel parecidos acabamos recaudando menos. Y esto acaba siempre en recortes del estado del bienestar y en subidas indiscriminadas de impuestos. Y la amnistía fiscal de 2012 no solamente fue una cosa injusta y un error, fue también un procedimiento bastante chapucero y además un procedimiento con muchas sombras. En fin, yo cuando escribí un libro sobre los impuestos y el fraude en España, Hacienda somos todos, el capítulo sobre la amnistía fiscal lo llamé un paseo por la oscuridad, y eso que entonces sabíamos menos cosas de las que sabemos ahora sobre esta amnistía fiscal. Por ejemplo, el 30 de marzo del 2012, cuando se aprobó la amnistía fiscal en Consejo de Ministros, participó un ministro cuyo cónyuge a continuación se acogió a la amnistía fiscal. Estoy hablando del señor Arias Cañete. Quizás, solamente quizás, alguien se debía haber abstenido. O, posteriormente, la orden ministerial de presentación de la amnistía fiscal permitió regularizar dinero en efectivo. Señorías, no hace falta ser inspector de Hacienda para saber que el efectivo no es rastreable y, por tanto, nos podemos encontrar con contribuyentes, con defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal, que a través de esta amnistía, regularizando dinero en efectivo, estén blanqueando dinero, que haya dinero procedente de la corrupción que se vuelva a introducir en el sistema legal, lo que es la definición de blanqueo,
a través de la ventaja que se permitió en la orden ministerial de regularizar dinero en efectivo. Y no estamos hablando de cuatro perras, estamos hablando, según los datos de la semana pasada que facilitó el portal de transparencia, de 2.400 millones de euros que no sabemos, que ninguno sabemos de dónde vinieron y que, por tanto, claramente pueden haber procedido de actividades ilegales, y esto es grave. Pero, bueno, la agencia tributaria, aún así, localizó a más de 700 contribuyentes que tenían indicios de blanqueos de capitales. Es decir, que podían estar utilizando la amnistía fiscal para blanquear a bajo precio dinero procedente de actividades delictivas. Bueno, pues hemos sabido algo del señor Fernández Villa, hemos sabido algo también del antiguo vicepresidente, de su antiguo jefe, señor Montoro, del señor Rato, que efectivamente, bueno, y que incluso además dijo que consultó con usted a acogerse a la amnistía fiscal, eso dice. Bueno, pues este señor sí que hemos sabido que, bueno, que se le está persiguiendo. ¿Qué ha pasado con todos los demás? En fin, hay mucha oscuridad y bastante chapuza. Y en esto llegamos al informe de 27 de junio de 2012. Y este informe permitió dos cosas, en nuestra opinión, escandalosas y sobre las que ya hemos debatido en el Congreso. En primer término, dijo que las declaraciones de la amnistía fiscal no eran comprobables. Es decir, que los defraudadores podían hacer literalmente lo que les diese la gana. Y en segundo término, decidió que en lugar de que estos defraudadores pagasen un 10% sobre la cuantía de los bienes aflorados, sobre el valor de adquisición de los bienes aflorados, que es lo que dice el decreto ley de 2012 que tienen que pagar, lo que ocurrió es que solamente pagaron el 10% de las rentas de los últimos 4 años, en una interpretación claramente ilegal. Y el resultado práctico es que pagaron menos de un 3% y que se recaudaron 1.193 millones de euros frente a los 2.500 millones previstos. Es posible que efectivamente en Ciudadanos nos equivoquemos alguna vez con las cifras, pero las desviaciones que hubo en la amnistía fiscal o recientemente en la recaudación del impuesto de sociedades, afortunadamente nunca las hemos tenido. Bien, el resultado práctico de este informe fue un auténtico, en nuestra opinión, fue un fracaso de la amnistía fiscal, aunque usted dijo que la amnistía había sido un éxito. Bueno, en cualquier caso, posteriormente, tanto en el acuerdo con el Partido Socialista como en el acuerdo con ustedes, como casi por unanimidad el pasado 27 de septiembre en esta Cámara, aprobamos que se procediese a una revisión de los expedientes de la amnistía fiscal para que los defraudadores pagasen el 10% que debían haber tributado y no el tipo, de alguna forma, ilegal y privilegiado o todavía más privilegiado al que se acogieron, que fue al final del 3% efectivo. Y, ayer nos enteramos de que, o antes de ayer, usted decía en primer lugar que la amnistía fiscal no prescribía. Bueno, la posibilidad de investigar siempre está ahí, eso es cierto. Ahora bien, los efectos de esa investigación no son los mismos. La posibilidad de recuperar estas cuotas, de cumplir el mandato del Congreso, como siempre, está sometido a las leyes. Y hay cosas imprescriptibles en esta vida, pero porque lo ponen los tratados internacionales. Por ejemplo, la posibilidad de perseguir los crímenes contra la humanidad no prescribe nunca. Pero, sin embargo, la posibilidad de recuperar el dinero que fue perdonado ilegalmente, es decir, la posibilidad de que las liquidaciones sean efectivas, prescribe a los 4 años desde que terminó el plazo de declaración, porque eso es lo que pone la Ley General Tributaria. Es decir, la Ley General Tributaria dice que prescribe a los 4 años la posibilidad de liquidar a los contribuyentes que hayan hecho mal una declaración. Y esto, como el 30 de noviembre de 2012 finalizó el plazo voluntario de declaración, todo lo que no se haga legalmente antes del 30 de noviembre de este año ya no merecerá la pena hacerlo. Y esto lo digo yo, efectivamente, pero lo dice también, por ejemplo, el presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. Luego, para nosotros es urgente ponerse las pilas. Es cierto que, se han emitido una serie de cartas, unas comunicaciones sin acuse de recibo, que evidentemente, pues como no queda acuse de recibo, sin entrar en otras consideraciones, no interrumpen el plazo de prescripción. Ayer su jefe de gabinete, a última hora, tuvo la cortesía de facilitarme una copia, porque claro, yo como no me he acogido a la amnistía fiscal y supongo que él tampoco, no teníamos copia de la carta, pues
Y en esta carta, bueno, efectúan una serie de consideraciones. En cualquier caso, el poner 29.000 cartas en la calle, como sabe cualquiera que haya gestionado un procedimiento masivo de este estilo, sin acuse de recibo, supone, entre otros temas, que algunas de estas cartas se extravían y se pierden, y no es lo mismo perder una comunicación aislada que perder una comunicación que identifica a la persona a la que va dirigida como una persona que se acogió a la amnistía fiscal, que se fió de la confidencialidad reforzada. En fin, podían haber consultado estas cosas porque, claro, un procedimiento cuya utilidad, bueno, que agradecemos el gesto en cualquier caso, pero cuya utilidad legalmente es bastante discutible, por decirlo de forma suave, y que pone en riesgo la confidencialidad, pues, hombre, mucho sentido, en nuestra opinión, no tiene. Nosotros esperamos, de todas formas, que sea el primer paso para cumplir el compromiso que tienen ustedes con nosotros y con el Congreso de exigir, de abrir estos procedimientos formales de comprobación y de exigir efectivamente el 10% de la cuantía de los bienes aflorados, lo que dice el decreto ley, porque hay que recordar de nuevo que antes de exigir el primer euro a los contribuyentes honestos, lo que hay que hacer es aplicar la ley, incluso una ley tan favorable como la de la amnistía fiscal a los defraudadores. Parece evidente, pero hay que recordarlo. Y en este sentido, señor Montoro, bueno, me dirigiría en realidad al resto de los miembros del Gobierno, pero no están aquí, no les interesa la cuestión. Nosotros sí que creemos que ustedes tienen un compromiso no solamente con Ciudadanos en el acuerdo de investidura, no solamente con el Congreso de los Diputados, que aprobó una resolución que instaba a que se abriesen estas inspecciones, con ustedes mismos incluso, que votaron a favor, sino fundamentalmente con todos los contribuyentes honestos de este país, que son muchos y que no se merecen que se perdonen a los defraudadores, mientras en el ambiente está, bueno, como ocurría en 2012, eventualmente subir el IVA, subir el IRPF, subir todo tipo de impuestos. Ahora lo tienen más difícil, eso sí, porque ya no tienen mayoría absoluta. En este sentido, señor Montoro, me gustaría saber si piensan hacer algo más respecto a toda esta cuestión que tienen, que tienen encima de la mesa de proceder a la revisión de estos defraudadores de la amnistía fiscal, para que paguen no lo que les correspondía, sino por lo menos y como mínimo el 10% que decía el decreto ley de amnistía. Muchas gracias. Gracias, señor de la Torre.